Muy bien. Bueno, buenos días a todas y a todos. Tenemos de tiempo hasta las 11, porque a las 11 hay un café y después empieza la tercera de las mesas. Comentábamos ahora con Pilar, comentaros lo siguiente. Ayer, más o menos, hicimos unas críticas, yo creo que bastante negativas, ¿no? En relación con y generales, ¿no? En relación con el sistema de evaluación en el ámbito de la formación especializada en España. Y entonces yo creo que hoy podemos seguir, evidentemente, y vamos a seguir posiblemente haciendo estas críticas negativas, pero queríamos introduciros algunos ítems para que pensáis acerca de posibles aportaciones, que no quiere decir concreciones de ponerlas en el BOE, ni muchísimo menos, ¿no? Pero temas en los que realmente podemos pensar que si se hicieran aportaciones en estos ámbitos las cosas mejorarían, para entender, ¿no? Y esas serían las siguientes que os voy a decir ahora, lo cual no son excluyentes ni mucho menos. Después estas no saldrán otras, ¿eh? Uno es ayer se apuntó algo acerca de la necesidad, o de que, mejor dicho, de que no teníamos un continuum evaluativo, ¿eh? O sea, no había una filosofía ni una estrategia más o menos lineal entre el grado, el posgrado y el desarrollo profesional. Es decir, ¿qué pensáis acerca de este continuum evaluativo? Si realmente es muy importante, necesario, y si habría que realmente hacer cosas para que eso fuera realidad. O sea, que no tuviéramos una estrategia en el grado, una que no tiene mucho que ver en el posgrado y otra totalmente distinta en el desarrollo profesional. Otros ámbitos posibles para la reflexión, también hablamos, ayer se hizo una crítica muy negativa de la evaluación sumativa actual del sistema MIR, ¿no? Pues bueno, os pedimos a lo largo de esta hora y algo que reflexionéis también sobre cambios que se podrían introducir en esta evaluación sumativa para mejorarla, ¿no? Parece que hay un acuerdo bastante general de que no es adecuada y, bueno, pensemos cómo mejorarla, qué podemos proponer para mejorarla. También otro elemento que emergió en el sistema MIR a finales de los 90, a principios de este siglo, fue la evaluación formativa, que luego se plasmó posteriormente en un decreto en el que ya se contemplaba específicamente este tipo de evaluación. Otro ámbito que os proponemos es cómo potenciar la valoración formativa, que hasta ahora contempla dos pilares esenciales, como sabéis, ¿no? Que son las entrevistas tutor-residente periódicas y algo que yo creo que de momento es una entelequia en la inmensa mayoría de los sitios, que son el análisis del progreso competencial, una serie de elementos que permitirían al tutor y a los elementos rectores del programa en cada sitio ver cómo va progresando el residente de una manera objetiva, no solamente a través ya de una entrevista, ¿no? Y u otros posibles métodos para la valoración formativa, porque ahora tenemos más o menos estos dos. Uno que sí que se hace bastante, yo creo que es el de las entrevistas, y otro que se hace mucho menos, que es el del análisis del progreso competencial. Y también podríamos dejar unos minutos para hablar después de este borrador de decreto que va circulando sobre las áreas de capacitación específica y esa formación que ahora ya no se llama troncal, se llama formación común, ¿eh? Y ver un poco también qué opinión nos merecen las propuestas que se hacen en el decreto y también, evidentemente, si tenéis propuestas para mejorar o hacer sugerencias a la Administración, a la autoridad competente, para ver si se pueden cambiar las cosas. Sí. Pues, media hora para un debate general y otra media para el Real Decreto, más o menos. ¿Os parece? Entonces, la idea sería que, puesto que ayer pusimos encima de la mesa los problemas o las distintas visiones que teníamos, ver si hoy somos capaces de articular alguna propuesta de cambiar eso, ¿no? Entonces, yo, por romper un poco la primera lanza, a raíz de un comentario que hiciste esto ayer, Chesca, a propósito de que cuando los residentes, cuando hablábamos de evaluar para qué, porque no se tiene en cuenta, y tú comentaste que cuando los residentes se van fuera sí que se pide un informe muy detallado, etcétera, sería descabellado proactivamente
para empezar a hacer un cambio de cultura que por parte de todas las comisiones nacionales, de todas las comisiones de docencia de todos los hospitales, se empezara a trabajar a que todos los residentes, independientemente de que lo pidan o no, tengan final ese documento para empezar ese cambio de cultura, que los tengamos cuando vayamos a contratar a alguien. Es decir, no que sea que el residente lo pide si se va a ir fuera, sino que por defecto se empiece a trabajar de forma común en que todos tengan ese documento muy detallado, entregárselo y recomendar que lo entreguen cuando vayan a enseñar su currículum. No sé, vamos, como propuesta pragmática. No sé si la carga de trabajo es imposible o tal, pero bueno, por empezar a intentar ver cómo le damos calidad a un trabajo que ya se está haciendo para que sea otro elemento para la toma de decisiones. Francesca Pons, añadir, porque ayer se dijo bastantes veces que en favor a esta propuesta que haces, ayer varias veces surgió, total, se pueden puntuar con 1, 2, 3 y acaban todos con 3, que ahora ya no es 1, 2, 3, que ahora la escala de valoración es del 1 al 10 y que está mucho más integrada en nuestra escala de medida y que ya discriminará más. El 1, 2, 3, todos acababan con 3, alguno con 2. Entonces, ¿para qué servía esto? Pues de poco. Pero yo creo que a tu propuesta ayuda el hecho de que la escala de medida ahora es de 1 a 10 y todos tenemos asumido que el que saque el 10 ya no lo sacará nadie, porque es matemáticamente imposible, y los que tengan 9 ya veremos que son residentes excelentes, los que tengan 5 o 6 pues serán residentes mediocres, y yo creo que esto ayuda a implantar tu propuesta y no tendría por qué ser tan complicada, porque si las comisiones de docencia ya tenemos las evaluaciones por obligación y las tenemos que tener archivadas además durante unos años, no tendría por qué ser tan complicado ya automáticamente darles este documento al finalizar. Yo lo veo positivo. Otra ventaja teórica es que si tú tienes en la idea, porque tienes el programa de tu especialidad, pero luego el desarrollo en tu propio hospital se matiza como debe de ser, pues por muchas cosas de entorno. Entonces, saber cuál ha sido el itinerario formativo real de esa persona también te ayuda, y a lo mejor a mejorar el tuyo. Es decir, que si te viene un residente que ya formado para que le contrates y tú tienes, aparte de sus calificaciones, cómo han sido los objetivos de cada una de las rotaciones, indirectamente también puede ser una forma de mejorar otro servicio. Y digo, mira, pues aquí rotan 2 meses no sé qué y tienen muy definidos estos objetivos que en mi servicio no. Que son formas que a lo mejor ayudan a mejorar la cultura de otros, no sé, lo planteo como propuesta. Tomás Cobo, antes de meternos ahí en este jardín que es importante y posiblemente se puedan sacar cosas, por poner cosas concretas y problemas concretos y reales, lo que debemos hacer y salir de aquí si sale un documento o no, o hacerlo cada uno en el ámbito que podamos, pero lo que hace falta es reforzar muchísimo la figura del tutor. El tutor, que es el que es el notario de la formación de ese residente. Las comisiones de docencia quedan un poquito más arriba, ya vamos a metodología de evaluación, pero el tutor es el que debe de alguna forma regir la formación. Y los tutores están abandonados. Los tutores dependen exclusivamente del entusiasmo profesional de cada uno, y ese entusiasmo profesional se ha vivido una generación en el que existía, pero cada vez es más escaso. Entonces, primero, figura del tutor. ¿Qué es lo que podemos hacer para, de alguna forma, aunar los esfuerzos de los tutores, premiarles, yo no sé si económicamente o con días libres? Bueno, desde la OMC, en ese sentido, lo que hicimos fue crear la vocalía nacional de tutores, de tal forma que cada colegio recogiera un tutor dentro de la junta o dentro del entorno colegial. 2, que lo has dicho tú muy bien, potenciar la salida del MIR. El programa MIR está muy bien, pero es endogámico. Finalmente uno termina en el mismo hospital y encuentra dificultades para salir fuera, y es esencial que en tu periodo formativo tengas contacto con otros métodos de trabajo en otros hospitales en el mismo servicio, ¿no? Y por último, reforzarla en esto ya de metodología de evaluación es esencial, algo que además está bien contrastado, no inventamos nada, que es el logbook, ¿no? El portfolio que llamabais ayer, el logbook del residente. Hay una contradicción en las disposiciones legales, en el sentido de que mientras que el sistema MIR es una competencia estatal, el tema de los tutores se dejó al arbitrio de cada una de las comunidades, y yo creo que eso habría que pedir que se rectificara. Es decir, oiga, si el sistema MIR es una competencia estatal, no digo yo que el BOE tenga que decir cuánto ha de cobrar un tutor de Andalucía, pero que sí establezca la obligación de que en todas
las partes del Sistema Nacional de Salud se establezca que los tutores tienen que tener obligatoriamente este tipo de compensaciones. No entiendo por qué no se hizo, ¿no? Entonces yo creo que eso se puede remediar diciendo a la Administración Central que, por favor, que obligue a que todo el mundo reconozca a los tutores en el Estado de la misma manera. De hecho, había un borrador de diploma, ¿no? de tutor en el que se estuvo trabajando pues, en la historia de los diplomas de acreditación y tal, para ayudar a tener claro el perfil de que era el tutor, ¿no? Y por reconocimiento, pero no llegó a ningún buen punto. Elena Polentinos. Respecto a la evaluación, bueno, totalmente de acuerdo con el tema de los tutores y otras figuras docentes, ¿no? Que están ahí colaborando en la docencia de los residentes, que tiene que haber algo más armónico dentro de todo el Estado. Y la otra cosa es respecto a la evaluación sumativa, que es uno de los temas aquí planteados, de hacer propuestas, etcétera, pues la introducción de esta cosa de si te va a servir luego para encontrar trabajo, el que tengas un certificado de notas, el que ponga un 9 o un 10, hay una cultura que todavía no hemos roto con ella de un buenismo de, uy, si va a depender que este residente consiga un trabajo u otro, etcétera, para dar un 9, para dar un 10, para dar una puntuación así. Igual que tenemos que justificar mucho cuando es alguien no apto y está por debajo de 5 y hay que aportar informes, etcétera, también a lo mejor si se llegase a este tipo de pensamiento tendría que no solamente haber un 9 o un 10, sino que tendría que haber una justificación detrás, cualitativa otra vez, volvemos a que al final hay un juicio profesional ahí, que eso es fundamental, porque si no es que vamos a volver otra vez a tender a como esto, o sea, que tiene ese peligro, simplemente por apuntar el peligro que podría tener eso. Bueno, Pablo empieza. Lara. Pablo y luego Ana. En el tema, bueno, como lo que no se evalúa se devalúa, yo creo que, por ejemplo, en el examen MIR, las academias MIR tienen un enorme éxito porque hay un examen MIR. Yo soy fisiólogo, entonces si digo algo no conveniente, pues me disculpáis. Pero es que no hay sistema de evaluación. O sea, que en el momento que a quien corresponda, que no sé quién es, si comunidades autónomas, hospitales, unidades de gestión clínica, puede ser a todo, pero si no hay sistema de evaluación, no existe. Y por tanto, pero si el residente sabe que luego va a ser evaluado mediante unas rúbricas cualitativas sencillas que pueden ser comunes por especialidades o no. Yo sé que eso, no sé si esto es un deseo teórico, pero en el momento que hubiera unas rúbricas, un sistema de evaluación, diríamos que habría que gestionar el proceso para llegar a esa evaluación, ¿no? Antonio Compain. Vamos a ver, en España somos estupendos para cumplir las leyes en el continente, pero no el contenido. Por ejemplo, la Declaración de Bolonia es un tema clave, ¿no? Por ejemplo. Y en este tema, en el de la evaluación de los residentes, todos los que hayáis sido jefes de servicio, seguro que habéis tenido alguna oportunidad de residentes vuestros que se han ido al extranjero a ser contratados y el jefe de servicio del otro país os ha llamado para preguntaros por vuestro residente. Y vosotros habéis hecho un informe cualitativo de vuestra opinión y tal. Y eso, como se dice aquí, ha ido a misa. Es decir, el jefe, el interlocutor, se ha fiado de lo que vosotros habéis dicho y de vuestra explicación. Es muy fácil que nosotros pongamos un 2, un 3, un 8, un 9. Eso es muy fácil. Pero mientras luego, a la hora de las contrataciones, eso no implique nada, pues no tiene ningún valor. Tiene el valor de hacer las cosas bien, como decías tú ayer, ¿no? Pero nada más. Es decir, ahora mismo, yo os comentaba ayer a algunos compañeros, que tú tienes una baja en un servicio tuyo y el que viene contratado es porque en bolsa está con más puntos y por antigüedad, pero da igual la especialidad dentro de tu campo que tenga. Es decir, tienes un cirujano hepático que se jubila y te contratan un cirujano mamario. Bueno, pues mientras eso sea así, ya podemos estar aquí discutiendo del sexo de los ángeles. Es decir, aquí tenían que estar invitados. No. La propuesta viene ahora. La propuesta es que en la siguiente reunión que hablamos de esto, invitar a los sindicatos, que son los que están en las mesas de negociaciones. Ana Arbaiza, Medicina de Familia. Bueno, desde luego que para nosotros lo más importante es la evaluación formativa y que fomente desde el autoaprendizaje hasta
el aprendizaje a través de los tutores y de las unidades docentes. Estamos en lo que comentaban antes los compañeros, es muy importante el reconocimiento de los tutores, pero no solamente de los tutores, y de los colaboradores docentes, y de los responsables docentes, y de los técnicos de salud, porque hay unidades docentes hospitalarias, pero hay otras que somos extrahospitalarias. Entonces, para la mejora de todo el proceso de evaluación, tenemos que implicarnos todos. Entonces, a veces nos cuesta mucho conseguir llevar a buen puerto esta evaluación sumativa, porque tenemos que contar con el conocimiento y tiempo que necesitan los tutores. Entonces, aparte de que debiera haber, como antes comentabais, una formación reglada de los tutores, yendo a los documentos que manejamos ahora en la evaluación sumativa, los nuevos que tenemos del Ministerio, pues para nosotros consideramos que han supuesto una mejora. Es verdad que hay aspectos a mejorar todavía. ¿Y por qué? Porque hay unos documentos que es la evaluación de la rotación que deben rellenar los tutores y colaboradores, y que ha hecho que las unidades docentes nos pongamos las pilas y que diseñemos hojas con los objetivos específicos de cada rotatorio. A colación ayer había una pregunta a este respecto y nosotros sí que lo hemos establecido, y además como nuestro programa formativo habla de objetivos con prioridad 1, 2 y 3, pues así tienes la opción de al final puntuar mejor. Entonces, en ese aspecto ha mejorado, y para mí, que en concreto soy jefa de estudios en una unidad docente que está en 11 departamentos de salud, y con la variabilidad que esto puede suponer, pues nos ha ayudado a disminuir esa variabilidad, ¿vale? Ana, una pregunta en ese sentido. ¿El modelo que tú tienes con prioridad 1, 2, 3, etcétera, es igual en Galicia, en Andalucía, o es un modelo propio que está funcionando? Porque una de las cosas que vemos muchas veces es que hay muy buenas iniciativas, en parte desconocidas y desde luego no implantadas a nivel general. Tenemos la suerte que parte del cumplimiento del programa oficial de la especialidad que tenemos ahora, que estamos trabajando para adecuarlo a las necesidades de los pacientes, pero es el programa de 2005 que ya lo establece, entonces realmente nos lo pone fácil. O sea, que tú de alguna forma dirías que el modelo que tú estás contando está igual implementado en cualquier unidad docente para formación de médicos de familia en España. En teoría podría Pues implementarse de la misma manera. Podría, pero no está implementado. ¿Vale? Porque tenemos un programa que nos guía de alguna manera. ¿Vale? No, lo digo porque a veces las buenas prácticas lo que hay que hacer es diseminarlas por los conductos que sean para que verdaderamente se puedan implementar en otro sitio, porque si no lo conoces, difícilmente, o si alguien ha hecho ya el trabajo, ¿para qué lo vas a volver a hacer? Lo copias y ya está, ¿no? Y con respecto al informe que comentabas, el informe anual, pues yo lo veo muy positivo, la verdad, que no sea demanda, sino que establecer un documento más básico, porque daría valor. Y decir que con la puntuación que tenemos ahora, realmente continuamos sin discriminar a los residentes, a los buenos residentes, porque sabes que a partir del 7,5 ya en la evaluación final ya somos aptos destacados, ¿no? Entonces no discriminamos entre el de 7,5 y el de 9, por ejemplo, y los excelentes lo piden, ¿no? Con respecto a la sumativa, eso quería. A ver, yo lo que pienso es que se está evaluando, con respecto a lo de un informe anual que fuera obligatorio y se estableciera como... estaría muy bien si en todos los sitios se evaluara igual, pero desde el primer momento que un 9 para él es una cosa, un 8 para mí es otra, la ficha está sumativa en conocimientos, un 7, y un 7 para ti, ¿qué es? A lo mejor para mí un 7 es el fantástico y para ti el 7 es el regulero. No estamos haciendo los mismos métodos, no hay una evaluación formativa implantada en todos los sitios. Sería discriminatorio, porque a lo mejor van a buscar trabajo con ese informe que al final se le acaba dando valor. Y resulta que ¿me entiendes? O sea, si estuviera implantada una metodología similar en todos los sitios y consensuada, pues a lo mejor sí, eso serviría, pero es que ahora mismo tenemos unas discrepancias entre comunidades brutales y las fichas estas que hace el Ministerio no ayudan en nada porque vamos para atrás. O sea, entonces creo que hacer un informe con esas notas... ¿Tu propuesta yo estaría totalmente en contra porque no significan lo mismo en un sitio que en otro. Ese resultado que sacas de esas fichas en un expediente de un residente no significa lo mismo en una comunidad que en otra. Pero si consideramos que hay que evaluar a los residentes, que hemos más o menos dicho todos, que el sistema que tenemos es mejorable, seguro, y te parece que esta propuesta, ¿tienes alguna otra? ¿Cómo ponemos en valor la evaluación de los residentes? No, pues creo que habría que empezar
por el paso anterior, que es llegar a un consenso de evaluar de forma similar y evaluar de verdad, no con una evaluación sumativa, con estas fichas que nos planta el Ministerio, que sigue siendo lo mismo, pero que en vez de hasta 3, hasta 10, pero lo mismo. No te ayuda ni te lo que decían aquí, ni te diferencia entre los, no sé, es una ficha que la puede rellenar cualquiera en 5 minutos sin el más mínimo esfuerzo, ni nadie te exige. ¿Por qué le has puesto un 6 en conocimientos y un 8 en trabajo en equipo? ¿Cómo lo sabes todo? Nada, igual. Cualquiera lo rellena, lo firma y lo entrega al Ministerio. No nos exigen ningún otro método de evaluación. Con lo cual hay que empezar por antes, hay que empezar con conseguir que nos exijan una metodología de evaluación más correcta de la que se está utilizando ahora. Y después ya se hará el informe, por supuesto que debería servir un informe con el expediente. Para el itinerario formativo sí que me parece muy interesante, no por las notas que ha sacado en esas rotaciones, sino para ver qué ha hecho, que es verdad que no se pide y las rotaciones no son las mismas en unos sitios que en otros. Entonces, a la hora de contratar a un residente sí que es interesante conocer su itinerario formativo, pero ¿qué notas ha sacado en ese itinerario formativo cuando estamos evaluando tan distinto? Y cuando puede influir lo que decía aquí, por aquí atrás decían, de que, claro, si va a conseguir trabajo, si le pongo un 9 y mi adorable residente, pues claro que le voy a poner un 9 y que le contraten. Jesús Millán, voy a dar mi opinión y darle respuesta a Pilar. Yo me afilio a que junto al título de especialista se dé una adenda con el expediente, dicho de esta manera. Lo mismo que se da una adenda en las facultades de medicina y dice usted es médico y este es su expediente. Por lo tanto, sí. Ahora, tenemos que solucionar 3 limitantes. Una se acaba de citar, que el sistema tiene que ser universal. Pero eso también lo hacemos. La Facultad de Medicina de Santander tiene un expediente que seguramente es distinta a la de Murcia o a la de la Complutense de Madrid. Y todos van al examen MIR. Y todos van al examen MIR. Por lo tanto, el residente de no sé dónde y de no sé cuándo también optarán a la plaza, todos, con su expediente. Pero eso hay que recalcarlo, que si defendemos eso, tenemos que defender un sistema universal. Pero el sistema universal existe, porque la graduación la tenemos. El segundo limitante es que los tutores tienen que ser objetivos, que la evaluación tiene que tender a ser cada vez más objetiva, desde el punto de vista de, de justicia, de validez, etc. Y el tercero, que también se ha citado, y todo esto sería un brindis al sol. Eso tiene que tener un reconocimiento, porque si luego se presentan a las plazas y eso no está en el baremo, si no cuenta el expediente de MIR, pues entonces, ¿para qué? Yo soy mejor que tú, sí, pero la plaza te la has llevado tú, ¿no? Desde ese punto de vista. O sea, esas son 3 limitantes, ¿no? Y luego, para no intervenir después, con respecto a los tutores, que lo comentabas tú. Yo creo que no es presentable que haya comunidades autónomas que hayan desarrollado ya el decreto y, por lo tanto, se haya ya reconocido la labor, las funciones, la forma y modo de que se va a reconocer a los tutores, etcétera, y otras. Y digo la de Madrid porque es la de Madrid, porque tienen un documento nuestro en un cajón desde hace 3 años, pues ni lo haya intentado, no es de recibo. No sé si hay que tirarle de las orejas al de la autonomía o al del gobierno central para que le tire de las orejas al de la autonomía, pero eso es fundamental. Y aunque sea políticamente absolutamente incorrecto, eso, el desarrollo del tutor en cuanto a funciones, reconocimiento, requisitos, etcétera, debería también incluir qué competencias debe tener un tutor. Y es lo último que diré. ¿Para cuándo una ECOE para tutores? Bueno, mi nombre es Javier Elola. ¿Se oye? Y soy director de la Fundación IMAS, bien conocida por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Y estoy aquí en delegación, no por mis conocimientos, porque me siento como un elefante en cacharrería entre tantas personas que os dediquéis a la formación, sino por confianza de la Comisión Permanente de FACME, que representa a Pilar, y han delegado también en mí. Por lo tanto, os pido indulgencias si me meto la pata porque no estoy en mi área de conocimiento. Yo me he dedicado a la administración y gestión y en el área formativa no tengo formación, valga la redundancia.
Y estoy un poco extraño incluso en mi aliño indumentario, porque me ha regañado Arcadi diciendo, bueno, ¿qué haces tú vestido de comercial? Me decía José Ramón y tal. Digo, bueno, pues, ¿qué le voy a hacer? Yo, por si acaso me pongo la corbata, me pongo el uniforme, ¿no? Bueno, por lo tanto, o sea, soy tan ignorante en esto que no sé ni tan siquiera qué es la evaluación sumativa, con lo cual me lo tendréis que explicar para saber. Pero hay algunas cosas que yo creo que sí, no por mis conocimientos en formación médica, sino por mi experiencia en la administración y gestión, creo que puedo decir, o que podemos decir, creo que Arcadi repartió el documento que habíamos elaborado en la permanente de FAM. Uno es en relación al continuum evaluativo que habéis comentado. Yo no sé si alguna vez os habéis planteado, a lo mejor sí, o sea que probablemente ignoro el asunto, la necesidad de que a nivel estatal se establezca un perfil del médico que se necesita ahora o en el inmediato futuro. Esto ha sido un tema que han abordado algunos países, como sabéis, el Reino Unido, Estados Unidos, etcétera, y que echamos, como FAME, en falta el que se haga esa reflexión. Tampoco existe la reflexión previa, que es qué modelo asistencial, qué modelo sanitario necesitamos ahora, porque los crónicos ya son ahora o en el inmediato futuro. Entonces, ese perfil, desde luego, tiene que ser a lo largo del continuum formativo, desde el grado hasta la formación médica continuada desde nuestro punto de vista, y por lo tanto esa evaluación de las competencias profesionales de ese perfil del médico que se necesita debería ser continuo. En relación con los tutores, me decía mi compañera de asiento, dice, bueno, son competencias transferidas a las comunidades autónomas. Bueno, pues si son competencias transferidas a las comunidades, que se les transfieran. Es decir, el tutor es un perfil profesional y como perfil profesional debería ser estatal. Es decir, no es porque la educación no es una competencia transferida. Por lo tanto, las comisiones nacionales de especialidad, especialmente el Consejo Nacional de Especialidades, desde nuestro punto de vista, deberían definir el perfil profesional, no los temas de contratación, salario, etcétera, que eso evidentemente está transferido porque eso es gestión, pero, lo decíais algunos de vosotros, el tutor tiene que tener unas competencias específicas que le permitan ejercer bien su labor, y como competencias profesionales deberían estar en el ámbito de la educación y por lo tanto en las comisiones nacionales de especialidad desde nuestro punto de vista. Y por último, en la propuesta que habéis hecho, hombre, yo creo que suma indudablemente, ¿no?, el tener un informe, etcétera. Lo que hay que ser conscientes, me parece que lo decía un compañero que no he localizado, que esto no casa nada con la oferta pública de empleo, con el sistema burocrático, administrativo, funcionarial que tenemos para la contratación de personal, etcétera. Porque es cierto que cuando un consultant del Reino Unido te preguntan por la formación de ese residente, tú le das esa información y el consultant dice, bueno, pues este me lo quedo porque es una joya. Aquí lo que manda es el más antiguo que está en la lista del paro. Entonces hay que ser consciente de que si se quiere mejorar, no solamente en cualquier aspecto de la sanidad, hay que modificar las reglas de juego que se ha adoptado el Sistema Nacional de Salud para manejarse. Fernando Ros. Yo como propuesta, yo lo que propondría, y ya hemos hecho la propuesta, es en vez de una evaluación sumativa y con el modelo de resolución es una evaluación por competencias. Bueno,
una evaluación por competencias y por varias cosas. Y con el informe que has comentado hay cosas que me gustan, pero hay cosas que me ponen en duda. Lo que están pidiendo los residentes extranjeros o que se van al extranjero a buscar trabajo es unas notas de rotaciones. Pero es que a lo mejor tu rotación ha sido mala, pero esa competencia a final de año está magníficamente cubierta. O sea, tú puedes haber rotado por tu primera rotación por cardio, te evalúan bien y te evalúan negativamente los conocimientos en interpretación de electros, pero al acabar el año, con el resto de rotaciones, con el seguimiento del tutor, con la formación que ha hecho, ese residente interpreta fantásticamente los electros. Entonces, a mí hacer una evaluación por rotaciones, que es lo que estamos haciendo, eso no es un continuo evaluativo. Continuo evaluativo es que el tutor, que es quien tiene esa responsabilidad y quien tiene que conocer al residente, tiene la información de cardio, tiene la información de medicina interna, tiene la rotación de donde sea, y además ha ido, idealmente, haciéndole todo tipo, como comentaban ayer, cuantas más pruebas, mejor, y cuantas más hechas, mejor. Y al final del año es cuando te puedes plantear hacer un informe evaluativo. A mí la nota me da mucho miedo porque al final hablamos de medias. Y no son medias. O sea, tienes que cubrir un mínimo en todo. En las evaluaciones por competencias no vale que saques un 8, un 8, un 8 y un 0. No pasas. Es que tienes que tener un 5 en todo, un 5. Es que no es un 5 porque no tenemos que hacer medias, sino que pasas lo que se ha considerado como mínimo y eres apto en todas las áreas competenciales. Con eso, al final del año, quien podría hacer un informe, yo creo que es el tutor, que es el que lo hace para la evaluación. Y ese informe, ya lo tenemos de cada año del tutor, el residente puede presentar una memoria de lo que ha hecho y entonces a lo mejor entre la memoria del residente y el informe del tutor tienes una información cualitativa mucho mejor incluso que la recomendación del jefe de servicio, porque el jefe de servicio puede conocerlo o puede no tener ni idea de quién es ese residente o haber tenido un conflicto personal. A mí el informe también me da miedo por el buenismo, ¿eh? Pues, si de esto va a depender el trabajo, ¿cómo no te voy a evaluar bien? Sobre todo cuando hay mucho vínculo de alguna personal. forma, lo que parece que sí que hay acuerdo es que sería ideal para poner en valor esa evaluación que a lo que se hace actualmente, que es nada, salvo que lo piden, digamos, dar algún documentos, ¿no? Ir mejorándolo, cuanto más completo pero que probablemente mejor. Ya más o menos Ya. tenemos entre una memoria del residente, lo que ha hecho en su periodo formativo y un informe del tutor. Ya es una información bastante Pero completa. eso darle peso para el trabajo a mí me da precaución porque puede ser, y digo puede ser, y no evidentemente no sería en todos los casos, que eso se infle. Y si la evaluación es formativa, pues para ir mejorando. Y es verdad que el primer año puede ser flojito, pero el segundo mejor, y al final eres el profesional que eres el último año. La resolución de ahora te hace tantos % de lo que has sacado de R1, lo que has sacado de R2. Yo creo que tú eres el profesional como acabas la residencia, no como el 25% del R1. La propuesta es una evaluación por competencias que está descrito en muchos modelos y no una evaluación sumativa. Vale. Mila García Barbero. Hay 4 puntos fundamentales, yo creo. Lo primero es el qué. Vamos al qué, cómo, quién y cuándo. Si es que siempre es lo mismo. Que si no sabemos qué es lo que tenemos que evaluar, difícilmente lo vamos a poder evaluar. O sea que lo primero, y ya no me valen los objetivos, y aquí hay un problema, y es que es un país hiperregulado, aunque luego nadie cumple lo que está en la ley. Pero en principio está todo regulado. Entonces, cuando hablaba Ana y decía que, claro, los objetivos son del 2005, la medicina del 2005 al 2018 han pasado 13 años. Pues no sé, son modernos, ¿eh? O sea, por eso digo que esos encima son... Claro, pero que esos encima son modernos. Si pasan las facultades de medicina igual, tú dices, es que tengo que cambiar esto, y dicen, no puedes porque la ANECA dice que no sé qué. Y lo que se presentó a la ANECA se presentó hace 15 años. Entonces, eso es dificilísimo de adaptar por la rigidez. Pero es que en el fondo los españoles quieren rigidez administrativa para todo, porque debe ser que no nos fiamos los unos de los otros. Por ejemplo, también,
Pero propuesta para eso. Propuesta para eso. Yo creo que hay que tener claramente definido qué competencias en un portfolio como queramos y que se vayan rellenando a medida que se van adquiriendo esas competencias. Bueno, los programas teóricos que venían todos con la troncalidad estaban hechos así, ¿eh? Claro, están aprobados varios en un cajón. Pero ¿dónde se ha quedado? ¿Dónde se ha quedado? Se les espera, pero vamos, era el modelo propuesta que se había, es que clarísimo. No hay otra forma. Hoy en día se puede hacer un portfolio electrónico, que algunos lo hay. Por ejemplo, en Valencia hay uno de intensivos que es estupendo, que lo siguen todos los residentes de intensivos, porque lo rellena todo el mundo, todo el mundo que necesita tiene acceso a ello y a discutirlo y a modificarlo. También para que lo sepas en ese sentido, perdona que te interrumpa, desde el Consejo se trabajó en un libro del residente electrónico, que es otra cosa que está en un cajón. O sea, que si al final... Claro, si hecho está, si el problema es que, como hace falta el consenso de todo el mundo para hacerlo, no, pues estos tenían el consenso, nunca se luego llega, es el elemento político. Nunca se llega a nada, pero es que esto no tendría que ser un elemento político, tendría que ser un elemento técnico, porque pues en el fondo la competencia es técnica. Ya han tenido el consenso. 2. ¿Cómo es lo de menos? Porque cada competencia necesitará un tipo de evaluación diferente. Y un cirujano a lo mejor no necesita las mismas competencias de comunicación que puede necesitar un médico de primaria o un internista, porque en el fondo, o un anestesista. Todo eso ya está hecho, no Bien, está aprobado. Pero por lo tanto no puedes, el punto es no puedes utilizar el mismo método de evaluación para una situación que para otra. Luego hay que adaptarlo a realmente esas competencias que hay. Esto es A, B y C, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Más en este auditorio. Y yo creo que otro grave problema, yo no estoy de acuerdo con que porque es imposible con que las clasificaciones tengan que ser homogéneas. Y de hecho es imposible evaluar entre un 6 y un 7. Y eso lo sabemos todos los que evaluamos en las facultades de medicina o los tutores de MIR, me da lo mismo. Porque tu 7 nunca va a ser igual que mi 7. Y se sabe que hay tutores que califican más, catedráticos que califican más y que califican menos. Por lo tanto, eso es una utopía inconseguible, digamos, ¿no? A mí me parece mucho más razonable malo, bueno, regular o excelente, si queremos, porque da igual que sea un 6 que un 7 y regular, y un 9 y un 10 es excelente, ¿no? Y es imposible, por lo tanto, nunca se va a conseguir. Y a mí que haya otro decreto para que todo el mundo tenga que evaluar así, también me parece que es al retroceso. Yo he trabajado en 11 sitios diferentes, de los cuales 7 han sido en el extranjero. Jamás me han pedido una calificación, me han pedido una calificación de lo que he hecho y de lo que soy capaz de hacer. Y si yo digo que he estado trabajando 5 años en no sé qué y en no sé cuántos y tal, no me han pedido una calificación, o soy tonta de remate o lo puedo hacer. Por lo tanto, yo creo que lo que decíamos de ese currículum, digamos, detallado, que sería el portfolio relleno, es lo que serviría. El problema de la contratación es otro también, ¿no? Y que habría que, por supuesto, eliminar e intentar mejorar la excelencia de los contratos, pero eso yo creo que todavía en este país estamos años luz de poder alcanzar eso. Y por último, yo creo que los tutores, como ya se ha dicho también, necesitan tiempo, necesitan reconocimiento y necesitan la obligación de tenerlo que hacer. Y eso hay que reconocerlo. Y hay que pagarlo o hay que dar créditos para que se puedan encontrar trabajo más fácilmente. Hay que facilitar que se puedan cambiar de hospitales también, cosa que entre las comunidades autónomas cada vez es más complicado. La gente no se puede mover de un sitio a otro y eso yo creo que es muy empobrecedor para los propios residentes y para los propios tutores. Creo que ver otro mundo ayuda bastante. O sea, que yo haría movilidad, formación de tutores, clara definición de competencias, complementación del portfolio y flexibilidad en que la gente que quiera hacer las cosas bien y tenga medidas innovadoras pueda aplicarlo sin necesidad de que lo tachen. Sí, Roger Ruiz. O Roger o Roger, lo que queráis. Depende de dónde esté. Bueno, realmente le habéis tocado mucho la idea que yo quería transmitir. Yo me estaba acordando de una reunión que tuvimos aquí hace 15 años, creo que fue sobre evaluación, y no sé si fue medicina de familia o todas las especialidades. Yo creo que fue medicina de familia, ¿no? Arcadi, ¿no? O todas, a lo mejor. El caso es que yo creo que se repetían los mismos temas, ¿no? Y los temas eran estos, ¿no? Que si aquí un 7 es diferente allí, que si no esto... Bueno, es que esa validez, esa fiabilidad que tenemos en el número y en la cantidad, en el grado, en la puntuación, no se va a conseguir jamás. Entonces, yo tengo la sensación de que hemos estado perdiendo un poco el tiempo, aún teniendo
los andamios, ¿no? para hacer las cosas bien. Y yo creo que hacer las cosas bien es fomentar la tutoría, que también lo habéis dicho, desde nosotros, desde aquí, porque el Ministerio nos va a pedir eso, 1, 2, 3, vale, pues ya está, lo que quieras. ¿Y para qué? Pues no lo sé tampoco, que también lo habéis tocado. Promover el feedback de calidad. Es que eso es lo que deberíamos de hacer desde aquí. Es decir, ¿cómo lo hacemos para que nuestros tutores, formación de tutores, den un feedback de calidad que permita al residente reflexionar sobre lo que hace y, de alguna manera, pues aprender para eso, para lo online, para toda su vida, ¿no? Es que esto es la clave y tenemos una herramienta como es el portafolio donde eso debe de quedar puesto narrativamente, que es lo que tú decías, qué es lo que sé hacer, qué es lo que no sabe hacer. Y es que es eso lo que nosotros tenemos que hacer desde aquí. Nos va a ayudar de entrada a los comités de evaluación, empoderarlos para, de alguna forma, decir ese residente que realmente no sabemos lo que hacer con él, narrativamente esto es lo que le pasa, no este 5, este 4 o este 3. Yo creo que esta es la vía, este es nuestro trabajo. Feedback reflexivo para que la gente, empoderar a la gente, a nuestros alumnos, a nuestros residentes, para que ellos mismos aprendan y de alguna manera resolver y remediar los casos con la narración. Es que no veo otra cosa, es que si no esto no tiene solución, porque es que nunca vamos a encontrar... el 7 nunca será igual para nosotros que para otros. Jesús López Torres. Vamos a ver si estamos de acuerdo todos en que la evaluación, el informe del tutor es el que condiciona la evaluación del residente o se basa en esto y es insuficiente, y por otro lado tenemos métodos de evaluación estupendos y se ha investigado mucho y hablábamos del portfolio que en el residente es muy apropiado y tenemos métodos para evaluar en el contexto clínico real al residente y hasta sabríamos cómo empezar, ¿no? Una evaluación pues 360 grados, incluir la evaluación de pacientes. A ver, y hay unos responsables docentes en cada unidad docente. ¿Cómo es que un residente cuando llega a una unidad docente no se le dice a usted le vamos a evaluar de esta forma o al menos vamos a hacer un intento inicialmente con una evaluación formativa, pero que al final podría formar parte de la evaluación sumativa y que no fuese solo el poner un 7 o un 8, sino además, porque yo le puedo poner un 10 a mi residente, pero si en un comité de evaluación de esa unidad docente pues se le pone un caso clínico real, ¿no? Y ahí nos saca el 10, pues no va a ser un 10 al final, ¿no? Pero yo creo que ahí es animar a los responsables docentes a que ejerzan y a que las unidades docentes dejen de ser unidades administrativas, ¿no? Profesionalizar un poco más a los responsables docentes y por ahí creo que se ganaría mucho con el empuje del Ministerio, claro, para que la evaluación final todo esto empiece a pesar. Sí, yo creo que una parte importante del discurso es, digamos, las reglas del juego, qué comportamientos favorecen. Y si lo miramos así, yo creo que es un milagro que esto medio funcione. No, digo para que estemos contentos, pero también significa que solamente con medidas voluntaristas o de excelencia técnica es posible que nos quedemos cortos. Como tampoco creo mucho en los grandes documentos racionales, de planes, etcétera, quizás la idea es ver cuáles son los elementos de lo que ahora se llama radicalismo selectivo. Tomar pequeñas, grandes pesadillas que, si se resuelven, desencadenan procesos de mejora. De las que habéis dicho, podemos mejorar la evaluación, los valores, los métodos, pero quizás habría que añadir un poquito de distancia terapéutica. Trabajar en un comité que sea el que permita producir una nota o una evaluación narrativa. ¿Para qué? Para que no sea el tutor, persona, el que tenga que poner una nota directamente. Incluso que pueda incorporarse alguien de otro hospital o de otra unidad docente para que actúe de observador. Yo creo que esto ayuda, son pequeños, grandes empujoncitos. Segundo, la adenda con el expediente, que se había comentado, yo creo que no es tanto porque genere cambios, sino porque es, digamos, es indecente no hacerlo. Claro, es decir, está claro, es decir, porque entonces devalúa lo poco que se valora la propia evaluación. Quizás sería una medida higiénica. Y en tercer lugar, yo creo que el otro debate que aquí no se va a poder sustanciar, pero que igual valdría para otro encuentro, sería el continuo de desarrollo profesional, porque al final hay una oposición o un concurso que es donde la gente va a tener que validar lo que sabe o lo que deja de hacer. Y es un examen, y un examen a veces muy manipulado, porque ahí sí que no hay distancia terapéutica. Hay gente que lleva 9 años interinando la plaza, digamos, la gente se siente, todo el mundo muy forzado, y bueno, ahí hay debates que no lo voy a plantear sobre la posibilidad de un BOAR español, un sistema abierto y permanente, que ha empezado a haber y que yo creo que, a ver,
personas como Javier Elola siempre han planteado la idea de cambiar el sistema. Yo ya no creo que se pueda cambiar. Creo que se puede retocar para que medio funcione, que ya va bien. Por lo tanto, el sistema estatutario, que es el que la gente se encuentra confortable, lo que hay que hacer es retocarlo para que mejore la expectativa de meritocracia y funcionalidad. Y, por supuesto, integrar en eso una realidad que son las subespecialidades o perfiles. Eso es obligatorio, ya es un trabajo que yo creo que tenemos que poner, y ponerlo honestamente, no como trampas para contratar al que lleva ya 9 años con nosotros, ¿no? Rosa Arroyo, es solo un momento, ¿vale? Pero bueno, no en todas las comunidades autónomas las contrataciones son en la lista de contratación. Aquí estamos Javier y yo del Servicio Galego de Saúde y se hace por entrevista, principalmente o en ocasiones, para contratar a los MIRES. Ha cambiado. Bueno, pues ha cambiado en junio, pero hasta ahora hemos estado haciéndolo de esa manera. En Madrid me consta también que así es, porque mi residente ha venido aquí a trabajar. Y yo creo que sí hay manera de incentivarlos, porque hay premios a la excelencia. En Castilla-León, por ejemplo, la vocal de médicos en formación, Alicia, fue un premio a excelencia y consiguió un contrato de 3 años. Era médico de familia y ha estado 3 años trabajando. Yo creo que eso es algo que se puede copiar, replicar en otras comunidades autónomas y estimularles. Y eso se saldría, por supuesto, claro, con una estandarización de los parámetros, ¿no? Incluso pues, cuando se molestan en hacer el BOAR europeo y todo esto. Y yo creo que eso sí que serviría muchísimo de estímulo. Y luego quería hacer solamente una referencia, que me digáis, es más una pregunta, si hay algún otro método de formación de los tutores, como el curso que desarrolla nuestro director aquí de la Fundación para la Formación de Tutores, que tiene muchísima demanda y que se agotan las plazas todos los años. Entonces, ¿hay algo más que se pueda hacer en ese sentido? Javier Elola, de nuevo. Aprovechando que voy vestido de comercial, tengo que decir que FACME, con la Fundación IMAS, ha desarrollado con escasísimo apoyo por parte de la Administración, por no decir nulo, un curso de tutores que empieza ahora en octubre y que realmente está teniendo una altísima demanda. Pero esto es ya mi parte de comercial. Ahora me quito mi parte de comercial y me voy al aspecto político, José Ramón, porque yo tengo una radical discrepancia con José Ramón y con Vicente Ortún sobre el radicalismo selectivo. Y para que se entienda, os tengo que contar una parte de mi vida profesional. Yo hice la residencia antes de que la residencia existiera. La hice en la Fundación Jiménez Díaz y era una formación troncal. Hacíamos 2 años de medicina interna y después 2 años, que generalmente eran 3, como en mi caso, de cardiología, antes de hacer el MIR. La revolución que se hizo en los años 70 para que nuestro sistema funcionara fue una revolución. No fue radicalismo selectivo. Nos enfrentamos, o se enfrentaron, mejor dicho, Segovia de Arana, Jiménez Díaz, Rojo, etcétera, al poder establecido, sobre todo a las universidades, para poner en marcha el sistema MIR. Cuando los políticos dicen ahora que el Sistema Nacional de Salud funciona estupendamente, se olvidan de que las reformas radicales se hicieron en los años 70. Por eso el Sistema Nacional de Salud se compara con relativa facilidad con otras instituciones europeas desarrolladas, cosa que no le pasa ni a la universidad, ni a educación, ni a poner una empresa, ni a la corrupción, ni a la valoración de los ciudadanos de los políticos. En los años 70 se hizo la revolución, en 70 y 80, la revolución que la sanidad precisaba, incluyendo la Ley General de Sanidad. Ahora se necesita una nueva revolución, porque el radicalismo selectivo, desde mi punto de vista, no funciona, aunque esto no quita que cada uno en nuestro campo tengamos que hacer lo que hay que hacer y mejorar lo más posible. Salvador Tranche, presidente de la SENFIC. Nosotros tenemos, en familia tenemos en prácticamente la totalidad de comunidades autónomas acreditación de tutores y reacreditación. Cada 3 años hay que reacreditarlos de acuerdo con un perfil muy definido en prácticamente todas las comunidades autónomas. ¿Reacreditación por parte de la sociedad científica o reacreditación por parte de las unidades docentes? Unidades docentes. Okay. Segundo, ¿hay alguna comunidad autónoma que está empezando a contratar según excelencia? Estoy pensando en Aragón. Hay 3 comunidades autónomas que ya han legislado el perfil del tutor de una forma clara. Baleares es la última en mayo,
con horas, una pequeña retribución, con tiempo de descarga asistencial, es decir, que esto se puede conseguir. Hay una experiencia en Portugal de examen de todos los residentes al final del año y contratación según ese examen final, que no solo es un examen teórico, sino también con casos clínicos, etcétera. Y una última pregunta, y por eso he intervenido, que es si hay algún programa de formación de tutores. Nosotros en familia tenemos un programa que se llama Leonardo, que es un programa de ámbito europeo reconocido, que ahora mismo el ICS acaba de contratar como metodología docente para todas las especialidades del ICS, no solo para medicina de familia. Se llama Leonardo, es un programa acreditado europeo con 2 fases, extraordinariamente amplio, y que es un programa de formación específica de tutores en metodología docente. Bueno, yo lo que me ratifico es que hay un montón de iniciativas muy buenas, pero que están siempre parceladas en un entorno y que no tienen una distribución universal, ¿no? Que es lo que es tristísimo. Arcadi. Sí, Arcadi igual. Yo no había pedido la palabra hasta el final y me tiene enchufado Pilar y me la ha dado. Esto, que quería decir lo mismo que dije ayer, porque pienso que repetir las cosas tiene su utilidad. Y no voy a entrar en las respuestas o las interesantes propuestas que se han hecho, algunas divergentes, pero me ha parecido que la discusión ha ido muy animada. Lo que ayer dije que las credenciales de los médicos, ahora estamos hablando de formación especializada, están en competencias. Por lo tanto, insisto, están en competencias. Hay que evaluar competencias. ¿Cómo se llegan a las competencias? A mí me da igual. Si en una comunidad autónoma van por la derecha, en la otra pueden ir por la izquierda. Si a las unidades de primaria tienen una metodología, en los hospitales pueden tener otra. Si se aseguran las competencias, que es lo que han definido los programas de las especialidades. Los programas de las especialidades están definidos en competencias, pues se trata de definir las competencias. Ayer tuvimos aquí a la autoridad seguramente máxima o realmente la autoridad en evaluación. Todo se puede evaluar y las competencias se pueden evaluar. ¿Es fácil? No. Claro. Y ayer nos dijeron que no se pueden evaluar de una manera, sino que deben ser desde muchas perspectivas, no voy a repetirlo. Por lo tanto, se pueden evaluar. Somos profesionales, somos médicos. A ver, o sea, los podemos evaluar. Un esfuerzo para evaluarlas. Otra cosa que quería decir, pero al hilo, porque algún compañero ha hecho referencia. En encuentros anteriores, concretamente hay un libro de la Fundación publicado que se llama Aprender a ser médico. No diré que sea todo igual, pero si lo leéis es un déjà vu, o sea, estamos en las mismas. Pues bueno, si hace 8 años dijimos el 90% de las cosas que estamos diciendo ahora y nos consta que la administración no nos ayuda, pero lo diré con contundencia, a ver, ¿solo dependemos de la administración o somos capaces de hacer algo? Sociedades científicas, colegios profesionales, consejo de especialidades, ¿no somos capaces de avanzar solitos? Y ponerle a la administración autonómica y central una serie de cosas que, si nosotros somos capaces de hacerlas, venga, vamos para adelante. ¿Alguno de los presentes ha contribuido o ha sido llamado por la Administración para trabajar en ese documento de Real Decreto? ¿O todos los que estamos aquí hemos sabido de él por una filtración en la prensa que se hizo pública este verano? ¿Alguien ha participado en el...? Don Soy Nieves Monroy, de la Consellería de Salud de Baleares. No es que participáramos, pero se llamó a todas las comunidades autónomas a una de las reuniones de la Comisión Nacional y se dio, de la CDT, la técnica delegada, y se les dio en ese momento, según me ha explicado Nando, es el que estuvo presente, se les dio en ese momento el borrador, pero como cosa hecha... El mismo borrador el borrador que se ha filtrado. Exacto. Y sin tiempo a que se leyeran y viera de qué iba el tema. Entonces, claro, se dio ya como una cosa hecha. Y lo que sí ha pasado es que esta semana pasada nos han enviado una circular para que hagamos una serie de alegaciones a lo que era el borrador. Esto es lo que ha sido. No es que hemos participado, pero sí que se llamó y se nos entregó como cosa hecha
y ahora nos dicen que... Y cuando estás hablando de que se llamó las comunidades autónomas, en realidad lo que se ha llamado es a la persona de la comunidad autónoma que forma parte de la comisión delegada previa al interterritorial. Esa es la figura con la que se ha contactado. Y esas personas normalmente son técnicos de la consejería, de las estas. Pues ya está, ¿no? No tenemos más que hablar, ya está. La profesión, cero, ¿no? Salvador Tranche, de la SENFIC. No, por la información que tengo es plenamente coincidente. O sea, esto se presentó en la comisión previa técnica delegada del Consejo Interterritorial. Directamente así, y por lo que yo conozco, no se ha hablado absolutamente con nadie, desde luego de la profesión, absolutamente con nadie. Yo sí que os puedo comentar, desde me pongo el gorro de consejo, bueno, pues que al Consejo no se le ha pedido opinión, a ninguna comisión nacional que sepamos, porque hemos hecho el esfuerzo de los miembros de la permanente de llamar a los presidentes de prácticamente todas las comisiones nacionales. Recordar que el Consejo lo forman comisiones nacionales de medicina, pero también de enfermería, de farmacia, etcétera, etcétera, y por ver si los que estábamos en la permanente no nos habían consultado, pero sí se había consultado por lo que fuera, por determinadas personas, y la respuesta masiva ha sido: todo el mundo ha tenido conocimiento de este documento a través de un documento elaborado ya a través de la prensa, ¿no? Lo cual es, y bueno, y un poco la reflexión que nos han transmitido, que está muy alineada con la que FACME en este documento que ha hecho público, que son todas sus alegaciones, pues un poco la reflexión común desde la parte de la profesión que representa el Consejo, pues es el desconcierto, ¿no? Y vamos, desde luego la tristeza, si nos ponemos en eso, podemos usar muchos calificativos, sobre que se haya trabajado en un documento de tamaña envergadura sin de momento tener en cuenta la visión de la profesión, porque al fin y al cabo es lo que estamos hablando aquí. Probablemente nosotros entendemos que dentro de la profesión lo que es el Consejo y las comisiones nacionales es la pata que debería tener más peso en este aspecto, porque además las comisiones nacionales están compuestas, cada una de ellas, por personas que representan a las sociedades científicas, a los colegios de médicos, a los residentes, es decir, que aunamos distintas visiones y que deberíamos ser, pensamos, los que canalicen las diferentes propuestas, pero a día de hoy no hemos sido consultados. Ni siquiera cuando se hizo público el borrador, ni cuando se han hecho públicas las alegaciones de FACME, que pensábamos que iba a ser otro momento en el que iba a aflorar bueno, pues esa toma de contacto, ¿no? De momento no la hemos tenido. Ya, no sé, manos. Javier Elola, FACME y más. Por tomarlo donde lo dejó Arcadi, claro que los profesionales, las sociedades científicas, los colegios, etcétera, podemos hacer. De hecho, el comunicado este de FACME es una manifestación de lo que se puede hacer. Es decir, hay un borrador de Real Decreto que desde nuestro punto de vista pues, es lesivo para la formación especializada, y sin que nadie nos pidiera la opinión, como dice Pilar, de una manera muy llamativa, es decir, este funcionamiento autárquico de la Administración no es parangonable a una sociedad democrática avanzada, sencillamente no contar con la sociedad civil para tomar opinión. No me voy a referir a la reforma de la atención primaria. Tenemos muy poco tiempo, Javier. Arcadi, propuestas. Armando, pero yo sí os recomendaría leer ese posicionamiento de FACME en relación con el Real Decreto, porque aunque he colaborado, y está mal decirlo, creo que está bien hecho. Millán, yo aquí diferenciaría dos cosas y en 30 segundos, y a lo mejor no quiero que se malinterprete. Es decir, yo no conozco el documento. No lo he leído. Ni ese, ni las alegaciones de FACME, no lo he leído. Porque la Consejería de Madrid pues, no lo ha mandado o no lo ha comunicado o lo que sea. Se lo han quedado en el despacho que toque. Y dejando al margen, ¿no?, de que a todos nos gusta participar y que, por lo tanto, si no nos llaman a dar nuestra opinión, pues yo creo que lo que tenemos que saber es el ABC del documento, que yo no me lo sé. ¿Cuáles son los principios que anidan? Eso es, vale. Estupendo. Y luego, ¿qué es lo que dice FACME y tal, no? Porque desde luego
Estupendo. Pues ya tengo para el regreso de esta tarde. Entonces, y luego, indudablemente, crear un estado de opinión y una respuesta, ¿no? Pues supongo que FACME pues lo habrá hecho por lo mismo que lo deberíamos hacer los demás, ¿no? Pero quiero decir que aquí diferenciaría la forma del fondo. Si el fondo es un desastre, eso es sobre lo que nos tenemos que pronunciar, porque si la forma ha sido un desastre, que por lo que contáis ha sido un desastre, ¿no? Pues también vale, pero no es lo mismo, ¿no? Independientemente del procedimiento, un aspecto importante que yo creo que son las propuestas que tenemos que hacer es que si el fondo no estamos de acuerdo, puesto que el procedimiento no ha sido bueno y no sabemos si se va a contar con nuestra opinión, si estamos de acuerdo en que el fondo no es bueno, ¿cómo hacemos llegar nuestra opinión? Ese es el quid de la cuestión. Entonces, todos aquellos que se hayan leído, si hay una mayoría de acuerdo que tiene un margen de mejora importante, ¿cómo hacemos llegar a las autoridades responsables? Si son las comunidades autónomas y el Ministerio quienes están deliberando cuál va a ser el formato final, si no nos han pedido nuestra opinión, ¿cómo se la hacemos llegar? No por las formas, por el contenido, que es el aspecto crucial. Entonces, ¿cuáles son las propuestas de que nuestra opinión llegue a los elementos que están tomando decisiones, puesto que ellos no están contando con nosotros? Ese sería un poco el momento del debate. Arcadi, igual. Javier Elola ha dicho que era lesivo el Real Decreto para la formación. Correcto. ¿Es lesivo con la LOPS? Quien ha escrito esto no se conoce la LOPS. No, es obvio, pero obvio, ¿eh? Por lo tanto, es lesivo con una norma que es vigente y que está aprobada. 3. Ha sido lesivo moralmente el procedimiento. Propuestas, que es lo que está pidiendo Pilar. Yo creo que todas las corporaciones públicas o privadas de derecho público o asociaciones deberían hacer las alegaciones que ellos quieran o les parezcan oportunas a su respectivo comunidad. Lo ha hecho FACME, que lo hagan los colegios, que lo hagan las sociedades científicas una por una, que lo hagan las consejerías. Cuantos más, mejor. Cuantos más, mejor. Y luego hay una plataforma que es el foro que podría hacer un nuevo de consenso, y las plataformas de consenso pues son más complejas porque habrá de ponerse de acuerdo a todo el mundo. Lo que ha dicho FACME a lo mejor no le gusta, yo qué sé, a neumología. Lo que ha dicho neumología igual no le gusta a cardiología. Bueno, el informe de consenso en el foro se puede llegar, pero de momento lo primero que todos los implicados, y somos todos, hagan sus alegaciones respectivas. Las sociedades científicas tuvieron acceso al documento de FACME para mejorarlo. Es decir, que el documento que se ha hecho público a través de los medios de comunicación de FACME recoge algunas explícitamente y otras por estoy de acuerdo con el documento, pero digamos es la visión de todas las sociedades científicas que forman parte de FACME. Por lo tanto, las alegaciones que podía hacer neumología o cardiología las han hecho para enriquecer ese documento y ese documento final lleva la refrenda. En el foro, como también forma parte, independientemente de que se plantee si los colegios quieren o deben hacer un documento aparte, sí que hay un apoyo a esto. Pero lo que es importante es y yo hago una pregunta muy concreta a las consejerías, ¿cómo veríais que desde los documentos que fueran saliendo, puesto que parece que los interlocutores de momento sois vosotros, os hagamos llegar desde FACME, desde quien sea, nuestra visión de los documentos? Es decir, ¿lo veis adecuado? Esto está en la prensa, pero no sé si es... Una manera de aportar más visión, no solamente la visión del servicio. Ahora piden opinión para trabajar en el documento, pero necesitamos la opinión de ¿Y vosotros no podéis decir cómo podemos trabajar en este documento sin la opinión de los profesionales? Supongo que sí. ¿No? También podéis pedir vosotros desde dentro ese movimiento. Fernando. No tienen instrucciones de trasladar a los profesionales. Ya. Fernando estaba, ¿no? Fernando Ros tenía Para pedida los que no hayáis leído o no hayáis leído con profundidad el documento, deciros que el documento contempla 3 aspectos esenciales. Uno, que es la formación común,
2, que es las ACES, las áreas de capacitación específica, y 3, los criterios para las nuevas reconocimientos de títulos de especialidad, o sea que son 3 elementos distintos. El de la formación común, en 2 artículos, liquida la troncalidad. Perdona que te interrumpa, Mando, sí, pero sí. Las competencias transversales comunes fueron aprobadas por el Consejo en el 2016 con el visto bueno de todas las comisiones nacionales. Es decir, todas las herramientas comunes de comunicación, de idioma, de un montón de cosas, están ya evaluadas. Todo es mejorable, pero hay un documento muy reciente que ha contado con todo el Consejo, que está en un cajón. Y, sin embargo, en este Real Decreto se vuelve a decir que es necesario trabajar en eso. Bueno, pues sí, seguramente todo es mejorable, pero ese documento de las competencias que ya está aprobado por el Consejo, que se quedó a punto de recursos humanos, yo os lo puedo pasar también. Pero es documentación que ya está. Por lo que se refiere a las ACES, dice una cosa que, como se ha comentado antes, que es absolutamente contrario a lo que dispone la LOS, porque posibilita el acceso a las áreas de capacidad específica dentro de la residencia, cuando la LOS dice tienes que ser especialista. O sea, es una contradicción contra una ley de rango superior. Y 3, en la forma de reconocimiento de los nuevos títulos de especialistas, da un papel muy importante a las comunidades autónomas, cuando yo creo que eso es un elemento que tiene que ser técnico del Pleno del Consejo Nacional de Especialidades Médicas, esencialmente con los informes de organizaciones profesionales y sociedades científicas. Y que la creación de un nuevo ACE la puede proponer cualquier sociedad, la creación de una nueva especialidad cualquier colegio, el Consejo y las comisiones nacionales no están ni descritas en el documento. Fernando Ros, bueno, yo estaba en la Comisión Técnica Delegada de Recursos Humanos del Ministerio en julio cuando nos presentaban el borrador, era el último punto del orden del día y nos lo dieron en papel en ese momento el borrador y se comentó en 5 minutos. Entonces lo que nos dijeron después es que se va a hacer un grupo de trabajo para perfilar no las competencias comunes, digamos, como periodo troncal, sino más como lo que entendemos como plan transversal. Eso que cada comunidad autónoma tenemos un plan transversal de formación más o menos homogéneo, pues ponerlo en común, plasmarlo y decir que como mínimo a nivel nacional el plan transversal debe ser este. Y en principio el grupo de trabajo que tenemos, que se ha abierto esta misma semana para hacerlo, una room para hacerlo online, en principio es para esa finalidad, no es para alegaciones al borrador del Real Decreto, que evidentemente entiendo que se va a comentar y casi vamos a comentar más otras cosas que no el contenido del plan transversal, que yo creo que está muy trabajado, falta definirlo y llegar a un consenso, pero en principio el grupo de trabajo es para eso, no es para lo otro. Yo entiendo que la tramitación del Real Decreto es posterior, entonces es cuando se hace público y entonces es cuando sociedades científicas o bien sea puede hacer alegaciones para que pueden modificar o no ese Real Decreto, pero el funcionamiento... La parte de trufo pues sí. del momento de las tramitaciones es que no está escrito en ningún sitio si tienes que hacer caso a las alegaciones o no. Por lo tanto, siempre que sucede eso, ya está escrito, el margen de cambiar es mínimo y que hasta ese momento no se haya tenido en cuenta la opinión profesional, yo creo que clama al cielo. Vamos. Estamos en tiempo, hay 2 palabras pedidas, Javier y Salvador, y cerramos. Perdón por hablar tanto, pero a lo que ha dicho Armando, creo que hay una cosa que subyace al Real Decreto y es derivar aspectos de competencia profesional, es decir, aspectos científicos profesionales, al ámbito político-administrativo. Y esto realmente creo que las entidades científico-médicas no lo podemos permitir. Así de fácil. Salvador. Salvador Tranchederas. Mi intervención va en la línea de Javier.
Esto es un planteamiento político que responde a una situación de conflicto interno entre nosotros, especialmente con la troncalidad y con las ACES, ¿no? Y como tenemos debilidad, ha sido la Administración la que directamente ha salido por la línea del medio, ¿no? Mi propuesta es la siguiente. La metodología va a ser la que dice Fernando, es decir, que probablemente va a ir ahí y al final preguntarán a las sociedades científicas, comisiones nacionales, etcétera, alegaciones, pero ya llegaremos probablemente tarde, ¿no? Siempre reaccionamos un poco tarde, o sea, porque no hemos hecho el esfuerzo previo de alcanzar nosotros un consenso profesional, ¿no? Uy, llevamos eso sí que no estoy muy de acuerdo, pero no alcanzamos, porque de hecho... bueno, no alcanzamos, vale. Eso es. Vale. Entonces no llegamos. Entonces la propuesta es, ya hay un posicionamiento de FACME, yo creo que tendríamos que hacer el esfuerzo, aquí está la OMC, de incorporar a la OMC y de incorporar al Consejo Nacional y entre los tres... El Consejo somos asesores, si no nos piden asesoramiento no sé si podemos hacer un documento. No, Pilar, pero digo para nosotros, que nosotros tres trabajemos, o sea, nosotros tres digo las entidades profesionales diferentes, porque sociedades científicas ya está, organización profesional y los estudiantes son importantísimos. Los estudiantes. Y en el foro. Y el foro está aunando todo eso, ¿eh? Que nos juntemos todos, o sea, que se junten los que toquen estar, que analicen el documento, pero que no se queden en el documento, sino que hagan una propuesta de cuál sería, desde el punto de vista profesional, no reactiva a eso, que esa es la reacción a la política, sino propuesta profesional de cómo pensamos nosotros que debe accederse a la especialidad, cómo debe crearse una especialidad, cuál sería la propuesta de ACES, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esa es la única manera de adelantarnos. Esto hay que mandarlo a nivel central, que es donde está la discusión ahora. Estos documentos se han enviado a la ministra, al secretario general, a los directores generales y no sé si a las comisiones, a las comunidades. Pero el poder Pilar nos lo dará si lo hacemos todos juntos, ¿eh? Claro. Mandarla a nivel central y al mismo tiempo... El siguiente paso a cada comunidad autónoma para que cuando lleguen a la Secretaría Técnica a debatir aporten también nuestra visión. Es una propuesta hacerla en corto plazo y que yo creo que aquí estamos los actores principales para poder decir si la podemos poner. Y yo honestamente creo que si las comunidades autónomas piensan que se enriquece de nuestra posición, que públicamente en esos entornos hagan valer que este documento debería estar enriquecido en etapas previas, no en el momento de la tramitación, ¿no? Tramitación son para perfilar pequeños detalles, no para... No, claro, que sí, que sí, no lo dudo. Sí, muy bien. Se acabó, ¿no? Muchas gracias a todas y a todos. Acabamos. ¿Vamos al café?